Bienvenidos al 11 de octubre. El día de hoy conoceremos cómo vivía San Francisco la pobreza, la castidad y la humildad. Contemplaremos la visión de los tronos celestiales y lo que Francisco pensaba del mandamiento del amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame fe recta, esperanza cierta, y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. ¿Quién eres tú, dulcísimo Señor mío? ¿Y quién soy yo, gusanillo tu servidor? Cuánto quisiera amarte, Santísimo Señor mío. Cuánto quisiera amarte, Señor mío dulcísimo. Señor mío y Dios mío, te entregué todo mi corazón y todo mi cuerpo, y ardientemente anhelo darte más, si supiera qué más darte. Amén. En efecto, numerosas personas, inflamadas por el fuego de su perfección, se comprometían a las nuevas normas de penitencia, según la forma recibida del varón de Dios. Convertíanse también doncellas a perpetuo celibato, entre las cuales destaca la Virgen muy amada de Dios, Clara, la primera plantita de estas, que cual flor blanca y primaveral, exhaló singular fragancia, y como rutilante estrella, irradió claros fulgores. Clara, glorificada ya en los cielos, es dignamente venerada en la tierra por la Iglesia. Ella, que fue hija en Cristo del pobrecillo Padre San Francisco, es a su vez madre de las señoras pobres. Asimismo, otras muchas personas, no sólo compungidas por devoción, sino también inflamadas en el deseo de avanzar en la perfección de Cristo, renunciaban a todas las vanidades del mundo y se alistaban para seguir las huellas de Francisco. Entre estos, cabe destacar a un célebre compositor de canciones profanas que en atención a sus méritos había sido coronado por el emperador y era llamado desde entonces el rey de los versos. Se decidió pues a presentarse al siervo de Dios, al despreciador de los devaneos mundanales, y lo encontró mientras se hallaba predicando en un monasterio situado junto al castro de San Severino. De pronto se hizo sentir sobre él la mano de Dios. En efecto, vio a Francisco, predicador de la cruz de Cristo, marcado a modo de cruz por dos espadas transversales muy resplandecientes. Una de ellas se extendía desde la cabeza hasta los pies, la otra se alargaba desde una mano a otra, atravesando el pecho. No conocía personalmente al siervo de Cristo, pero cuando se le mostró de aquel modo maravilloso, lo reconoció al instante. Estupefacto ante tal visión, se propuso emprender una vida mejor. Finalmente, compungido por la fuerza de la palabra de Francisco, como si le hubiese atravesado la espada del espíritu que procedía de su boca, renunció por completo a las pompas del siglo y se unió al bienaventurado Padre, profesando en su orden. Y viéndolo el santo perfectamente convertido de la vida agitada del mundo a la paz de Cristo, lo llamó hermano pacífico. Avanzando después en toda santidad y antes de ser nombrado ministro en Francia, él fue el primero que ejerció allí este cargo,
mereció ver de nuevo en la frente de Francisco una gran tau que adornaba con variedad de colores, embellecía su rostro con admirable encanto. Se ha de notar que el santo veneraba con gran afecto dicho signo, lo encomiaba frecuentemente en sus palabras y lo trazaba con su propia mano al pie de las breves cartas que escribía, como si todo su cuidado se cifrara en grabar el signo tau, según el dicho profético, sobre las frentes de los hombres que gimen y se duelen, convertidos de veras a Cristo Jesús. Estando ya muy extendida la orden, quiso Francisco que el Papa Honorio le confirmara para siempre la forma de vida que había sido ya aprobada por su antecesor, el señor Inocencio. Se animó a llevar adelante dicho proyecto gracias a la siguiente inspiración que recibiera del Señor. Parecíale que recogía del suelo unas finísimas migajas de pan que debía repartir entre una multitud de hermanos suyos famélicos que le rodeaban. Temeroso de que al distribuir tan tenues migajas se le deslizaran por las manos, oyó una voz del cielo que le dijo: Francisco, con todas las migajas haz una hostia y da de comer a los que quieran. Hízolo así, y sucedió que cuantos no recibían devotamente aquel don, o que lo menospreciaban después de haberlo tomado, aparecían todos al instante visiblemente cubiertos de lepra. A la mañana siguiente, el santo dio cuenta de todo ello a sus compañeros, doliéndose de no poder comprender el misterio encerrado en aquella visión. Pero perseverando en vigilante y devota oración, sintió al otro día esta voz venida del cielo: Francisco, las migajas de la pasada noche son las palabras del Evangelio. La hostia representa a la regla, la lepra a la iniquidad. Viendo el varón de Dios Francisco que eran muchos los que a la luz de su ejemplo se animaban a llevar con ardiente entusiasmo la cruz de Cristo, enardecíase también él mismo, como buen caudillo del ejército de Cristo, para alcanzar la palma de la victoria mediante el ejercicio de las más excelsas y heroicas virtudes. Por eso tenía ante sus ojos las palabras del apóstol: los que son de Cristo han crucificado su carne con sus vicios y concupiscencias, y con objeto de llevar en su cuerpo la armadura de la cruz, era tan rigurosa la disciplina con que reprimía los apetitos sensuales, que apenas tomaba lo estrictamente necesario para el sustento de la naturaleza, pues decía que es difícil satisfacer las necesidades corporales sin condescender con las inclinaciones de los sentidos. De ahí que, cuando estaba bien de salud, rara vez tomaba alimentos cocidos, y si los admitía, los mezclaba con ceniza, o como sucedía muchas veces, los hacía insípidos añadiéndoles agua. La desnuda tierra servía ordinariamente de lecho a su cuerpecillo fatigado. La mayoría de las veces dormía sentado, apoyando la cabeza en un madero o en una piedra, cubierto con una corta y pobre túnica, y así servía al Señor en desnudez y en frío. Preguntándole en cierta ocasión cómo podía defenderse con vestido tan ligero de la aspereza del frío invernal, y respondió lleno de fervor de espíritu: «¿No sería fácil soportar exteriormente este frío si en el interior estuviésemos inflamados por el deseo de la patria celestial?» Aborrecía la molicie en el vestido, amaba su aspereza, asegurando que precisamente por esto fue alabado Juan Bautista de labios del mismo Señor. Riguroso en la disciplina, estaba en continua vigilancia sobre sí mismo, prestando gran atención a conservar incólume la pureza del hombre interior y exterior.
De ahí que en los comienzos de su conversión se sumergía con frecuencia durante el tiempo de invierno en una fosa llena de hielo, con el fin de someter perfectamente a su imperio al enemigo que llevaba dentro, y preservar intacta del incendio de la voluptuosidad la cándida vestidura de la pureza. Aseguraba que al hombre espiritual debe hacérsele incomparablemente más llevadero sufrir un intenso frío en el cuerpo que sentir en el alma el más leve ardor de la sensualidad de la carne. Cuando una noche estaba entregado el santo a la oración en una celdita del eremitorio de Sarteano, le llamó su antiguo enemigo por 3 veces diciendo: «Francisco, Francisco, Francisco». Preguntóle el santo qué quería, y prosiguió el demonio muy astutamente: «No hay pecador en el mundo que, si se arrepiente, no reciba de Dios el perdón, pero todo el que se mata a sí mismo con una cruel penitencia jamás hallará misericordia». Al punto, el varón de Dios, iluminado de lo alto, conoció el engaño del demonio que pretendía sumirle en la flojedad y tibieza. Así lo puso de manifiesto el siguiente suceso. En efecto, poco después de esto, por instigación de aquel cuyo aliento hace arder a los carbones, fue acometido por una violenta tentación carnal, pero apenas sintió sus primeros atisbos, este amante de la castidad se despojó del hábito y comenzó a flagelarse muy fuertemente con la cuerda, diciendo: «Ea, hermano asno, así te conviene permanecer, así debes aguantar los azotes. El hábito está destinado al servicio de la religión y es divisa de la santidad. No le es lícito a un hombre lujurioso apropiarse de él, pues si quieres ir por otro camino, vete». Además, movido por un admirable fervor de espíritu, abrió la puerta de la celda, salió afuera al huerto y, desnudo como estaba, se sumergió en un montón de nieve. A manos llenas comenzó a forjar la nieve, haciendo con ella 7 figuras, y presentándoselas a sí mismo, hablaba de este modo a sus sentimientos naturales: «Mira, esta figura mayor es tu mujer, estas otras 4 son tus 2 hijos y tus 2 hijas, y las 2 restantes, el criado y la criada, que conviene tengas para tu servicio. Ahora pues, date prisa en vestirlos, que se están muriendo de frío. Pero si te resulta gravosa la múltiple preocupación por los mismos, entrégate con toda solicitud a servir solo a Dios». Al instante desapareció vencido el tentador, y el santo varón regresó victorioso a la celda, pues si externamente padeció un frío tan atroz, en su interior se apagó de tal suerte el ardor libidinoso, que en adelante no llegó a sentir nada semejante. Pero como quiera que al hombre, rodeado de la debilidad de la carne, no le es posible seguir perfectamente al Cordero sin mancilla muerto en la cruz, sin que al mismo tiempo contraiga alguna mancha, aseguraba, como verdad indiscutible, que cuantos se afanan por la vida de perfección deben todos los días purificarse en el baño de las lágrimas. El mismo Francisco, aunque había ya conseguido una admirable pureza de alma y cuerpo, con todo no cesaba de lavar constantemente con copiosas lágrimas los ojos interiores, no importándole mucho el menoscabo que a consecuencia de ello pudieran sufrir sus ojos corporales. Y como hubiese contraído por el continuo llanto una gravísima enfermedad de la vista, le advirtió el médico que se abstuviera de llorar, si no quería quedar completamente ciego. Mas el santo le replicó: «Hermano médico,
Por mucho que amemos la vista, que nos es común con las moscas, no se ha de desechar en lo más mínimo la vista de la luz eterna, porque el espíritu no ha recibido el beneficio de la luz por razón de la carne, sino la carne por causa del espíritu. Prefería, en efecto, perder la luz de la vista corporal antes que reprimir la devoción del espíritu y dejar de derramar lágrimas, con las que se limpia el ojo interior para poder ver a Dios. La humildad, guarda y decoro de todas las virtudes, llenó copiosamente el alma del varón de Dios. En su opinión, se reputaba un pecador, cuando en realidad era espejo y preclaro ejemplo de toda santidad. Sobre esta base trató de levantar el edificio de su propia perfección, poniendo cual sabio arquitecto el mismo fundamento que había aprendido de Cristo. Solía decir que el hecho de descender el Hijo de Dios desde la altura del seno del Padre hasta la bajeza de la condición humana tenía la finalidad de enseñarnos, como Señor y Maestro, mediante su ejemplo y doctrina, la virtud de la humildad. Por eso, como fiel discípulo de Cristo, procuraba envilecerse ante sus ojos y en presencia de los demás, recordando el dicho del soberano Maestro: lo que los hombres tienen por sublime es abominación ante Dios. Solía decir también estas palabras: lo que es el hombre delante de Dios, eso es, y no más. Y como quiera que, tanto en sí como en todos sus súbditos, prefería Francisco la humildad a los honores, Dios, que ama a los humildes, lo juzgaba digno de los puestos más encumbrados, según le fue revelado en una visión celestial a un hermano, varón de noble virtud y devoción. Iba dicho hermano acompañando al santo, y al orar con él muy fervorosamente en una iglesia abandonada, fue arrebatado en éxtasis, y vio en el cielo muchos tronos, y entre ellos uno más relevante, adornado con piedras preciosas y todo resplandeciente de gloria. Admirado de tal esplendor, comenzó a averiguar con ansia curiosidad a quién correspondería ocupar dicho trono. En esto oyó una voz que le decía: este trono perteneció a uno de los ángeles caídos y ahora está reservado para el humilde Francisco. Vuelto en sí de aquel éxtasis, siguió acompañando, como de costumbre, al santo, que había salido ya fuera. Prosiguieron el camino, hablando entre sí de cosas de Dios, y aquel hermano, que no estaba olvidado de la visión tenida, preguntó disimuladamente al santo qué es lo que pensaba de sí mismo. El humilde siervo de Cristo le hizo esta manifestación: me considero como el mayor de los pecadores. Y como el hermano le replicase que en buena conciencia no podía decir ni sentir tal cosa, añadió el santo: si Cristo hubiera usado con el criminal más desalmado la misericordia que ha tenido conmigo, estoy seguro que éste le sería mucho más agradecido que yo. Al escuchar una respuesta de tan admirable humildad, aquel hermano se confirmó en la verdad de la visión que se le había mostrado y comprendió lo que el Santo Evangelio y comprendió lo que dice el Santo Evangelio, que el verdadero humilde será enaltecido a una gloria sublime, de la que es arrojado el soberbio. Es cierto que los soberbios demonios huyen de las excelsas virtudes de los humildes, fuera de aquellos casos en que la divina clemencia permite que éstos sean abofeteados para guarda de su humildad, como si de sí mismo escribe el apóstol Pablo, y Francisco llegó a probarlo por propia experiencia.
Así sucedió, en efecto, cuando fue invitado por el señor León, cardenal de la Santa Cruz, a permanecer por algún tiempo consigo en Roma. El santo condescendió humildemente con sus deseos, movidos por la reverencia y amor que le profesaba. Mas he aquí que la primera noche, cuando después de la oración quiso entregarse al descanso, se presentaron los demonios en plan de atacar ferozmente al caballero de Cristo, al que le azotaron tan duramente y por tan largo espacio de tiempo que le dejaron medio muerto. Apenas huyeron los demonios, el santo llamó a su compañero, a quien refirió todo lo sucedido, y añadió después: pienso, hermano, que el hecho de haberme atacado tan cruelmente en esta ocasión los demonios, que nada pueden fuera de lo que la divina providencia les permite, es una prueba de que no causa buena impresión mi estancia en la curia de los grandes. Mis hermanos, que moran en lugares pobrecillos, al enterarse de que estoy viviendo con los cardenales, quizá vayan a sospechar que me ocupo de asuntos mundanos, que me dejo llevar de los honores y que lo estoy pasando muy bien, por lo cual juzgo ser mejor que el que está puesto para ejemplo de los demás huya de las curias y viva humildemente entre los humildes en lugares humildes, para fortalecer el ánimo de los que sufren penuria, compartiéndola también él mismo. Así que, a la mañana siguiente, el santo presenta humildemente sus excusas y se despide del cardenal juntamente con su compañero. Del amor. Dice el Señor: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, y orad por los que os persigan y calumnien. En efecto, ama de verdad a su enemigo aquel que no se duele de la injuria que le hace, sino que por amor de Dios se consume por el pecado del alma de su enemigo, y muéstrale su amor con obras. Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios, todo bien, sumo bien, total bien, que eres el solo bueno, haz que te restituyamos toda alabanza, toda gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición y todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, concédenos por ti mismo a nosotros miserables hacer lo que sabemos que quieres y querer siempre lo que te agrada, a fin de que interiormente purificados, iluminados interiormente y abrazados por el fuego del Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar, por sola tu gracia, a ti Altísimo, que en perfecta Trinidad y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos. Amén. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres, hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey, el Padre Celestial. Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros con San Miguel Arcángel y con todas las virtudes de los cielos y con todos los santos, ante tu Santísimo amado Hijo, Señor y Maestro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en el monte Alberna, el mundo tiene nostalgia de ti como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y al hombre, de tus pies descalzos y heridos, y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil, pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda, Francisco, a los hombres de hoy a reconocer el mal del pecado y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a librarse también de las estructuras de pecado que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén. Fuiste grito enamorado de la inefable hermosura, de una increíble locura, Dios en hombre anonadado. Ay, y el amor no es amado. Fuiste del dolor flechado al mirar la horrible muerte, y el cuerpo sangrado, inerte, de tu Dios crucificado. Ay, y el amor no es amado. Fuiste tú el anonadado al alimentar tu vida con el pan y la bebida de Jesús sacramentado. Ay, y el amor no es amado. Fuiste vos, ansia, cuidado de hacer entender a todos los hombres de todos modos que sólo existe un pecado. Ay, que el amor no es amado. Hoy ya bienaventurado en la familia del cielo, danos repetir tu anhelo de ver a Dios siempre amado. Ah, que el amor sea amado. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.